¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto saludarles por este medio. Les saluda el pastor Mario Trejo. Deseo que usted se encuentre muy bien. Y en esta ocasión hemos preparado para ustedes el tema El segundo Adán. Este tema surge de una expresión que se encuentra en 1 Corintios en el capítulo número 15. Básicamente nos dice que el primer Adán llegó a ser un ser viviente y el segundo Adán un alma vivificante, un espíritu vivificante. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el primer Adán fracasó y el segundo Adán no fracasó. ¿Qué bendiciones nosotros podemos obtener al día de hoy de la vida del segundo Adán? Ese es el tema que queremos estudiar con ustedes. Deseamos que pueda usted compartir esta grabación, que pueda usted enviarlo por WhatsApp, por algún medio, y que sea de mucha bendición, tanto para usted como para aquella persona que se pueda beneficiar de este tema. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la... Gracias por permanecer conectado. Deseamos que se encuentre muy bien. Les saluda nuevamente el pastor Mario Trejo y bienvenido a este tema, bienvenido a este podcast La Biblia para ti. Y como ya lo habíamos adelantado, el tema de esta ocasión es el segundo Adán. Voy a valerme de una presentación que hemos preparado para ustedes para poder desarrollar este tema. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Eterno y buen Padre Celestial, queremos rogarte, Señor, de tu bendición. Queremos pedirte que seas con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo hemos dicho, el primer Adán cayó en pecado. La palabra de Dios nos dice sobre el primer Adán que fue hecho conforme a la imagen y la semejanza de Dios. La imagen de Dios son los atributos morales. Adán no tenía tendencias hacia el pecado. Y la semejanza de Dios es su aspecto físico. Cuando Génesis 1:31 hace una evaluación de todo lo que Dios había hecho, dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, era bueno en gran manera. Eso incluye también a los seres humanos recién creados. Eran buenos en gran manera. No había en ellos signo de maldad, no había en ellos signo de enfermedad, sino que todo era bueno en gran manera, incluyendo a ellos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ellos cayeron en pecado. Eva fue inducida a pecar y Adán voluntariamente pecó. Y esto hizo que su ser cambiara, su naturaleza cambió. Se corrompieron. Primero perdieron sus vestiduras de inocencia, como lo dice Génesis capítulo número 3 y el versículo número 7. Ellos estaban desnudos, dice una escritora cristiana, vestidos con un manto de luz. Sin embargo, al perder sus vestiduras de inocencia, se dieron cuenta que ahora estaban desnudos. Tuvieron miedo de la presencia de Dios, como lo dice el mismo capítulo y el versículo número 8. Se escondieron de la presencia de Dios. Seres humanos que anteriormente buscaban la compañía de Dios, ahora huyen de la compañía de nuestro Dios. Comenzaron a culparse el uno al otro, a echarse la culpa. Y hubo sobre ellos una sentencia de muerte. Se les dijo que polvo eran y al polvo habrían de volver. Cuando nosotros vemos las genealogías de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver que todos los seres humanos descendemos de Adán. Sin embargo, al Adán corromperse, ahora de él heredamos culpabilidad y heredamos muerte. Entonces era necesario un segundo Adán, alguien que nuevamente volviéramos a nacer, hablando en un sentido espiritual, pero que ya no heredáramos de esa persona muerte y culpabilidad, sino lo contrario, salvación y vida. Entonces nosotros podemos ver en Romanos capítulo número 5 las desgracias que introdujo Adán. Voy a hacer uso de las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos tener el contexto bíblico, los fundamentos bíblicos, de lo cual vamos a hablar en esta ocasión. Ya me encuentro aquí con una versión de las Sagradas Escrituras, la versión Reina Valera 95, que también usted la está viendo en su pantalla. Dice la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo,
pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así como por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo que básicamente está diciendo en esta parte Romanos capítulo número 5 es mostrarnos las desgracias que introdujo Adán a la familia humana. Nosotros podemos ver en el capítulo número 12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad. Entonces entró el pecado y entró la muerte a todos. El versículo número 16 de este mismo capítulo nos dice que por un lado vino el juicio a causa de uno que pecó para condenación. Entonces también entró la condenación y el juicio. Y el versículo número 18 nos dice: por el delito de uno vino la condenación a toda la humanidad. Y el versículo número 19 dice: por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores. Entonces vean las desgracias que introdujo Adán al desobedecer lo que Dios había indicado. Pecado, muerte, condenación, juicio y muchos hechos pecadores. Solamente cosas malas. Sin embargo, como ya lo dije hace un momento, hacía falta un segundo Adán. Alguien que no pecara, que no cayera en el terreno que Adán cayó, y alguien que tuviese una naturaleza similar a la del primer Adán. Ese tema de la naturaleza de Cristo comparada con la de Adán, quizás lo estudiemos más adelante. Pero mire, ¿cuáles son las expresiones bíblicas, cuáles son los fundamentos bíblicos que tenemos para hablar sobre el segundo Adán? Primera de Corintios capítulo número 15 y el versículo número 42 dice: fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente. Esta es una expresión que se encuentra en Génesis capítulo número 2 y el versículo número 7, es decir, en un ser humano o en una persona, fue hecho un alma viviente. El segundo Adán, aquí hablando sobre Cristo Jesús, en espíritu vivificante, alguien que da vida. Romanos capítulo número 5 y el versículo número 14 dice: Adán, el cual es figura del que había de venir, el cual es tipo del que había de venir. Entonces, ¿qué bendiciones trajo el segundo Adán? Esa es la pregunta. Mire lo que dice en estos mismos versículos, pero ahora extrayendo de estos versículos lo bueno que Cristo trajo para la especie humana. Por ejemplo, el versículo número 15 dice: la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, Cristo introdujo gracia abundante. El versículo número 16 dice así: pero por otro lado, la gracia vino a causa de muchos delitos para justificación. Cristo trajo justificación gratuita. El versículo número 17 dice: y del don de justicia. Cristo trajo el don de justicia. Versículo número 18: por la justicia de uno vino a toda la humanidad la justificación que produce vida. Cristo trajo justificación que produce vida. Versículo número 19: así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Cristo trajo que muchos serán hechos justos, muchos serán constituidos justos. Y el versículo número 21 dice así: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Entonces Cristo Jesús trajo el don más precioso que podemos recibir los seres humanos, que es la vida eterna. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos que Cristo trajo a los seres humanos. Gracia abundante, justificación gratuita, don de la justicia, justificación que produce vida, muchos hechos justos y vida eterna. Vamos a comenzar. Primero vamos con gracia abundante, del griego charis y del hebreo gen. Veamos algunos versículos donde se habla acerca de la gracia para nosotros poder comprender qué es la gracia. El ángel le dijo a María, esto se encuentra en Lucas 1:30, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. Entonces, en este contexto, gracia es ser aceptado, es que nosotros seamos recibidos por Dios. Eso es gracia, simpatía. Lucas capítulo número 4 y el versículo número 22, hablando acerca de Cristo, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Imagínense, jamás hombre alguno había hablado como él. Los enemigos que fueron enviados para traer un informe negativo de Cristo Jesús dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces, gracia es algo bueno, es algo agradable. Efesios capítulo número 2 y el versículo número 5 dice, por gracia sois salvos, un favor inmerecido. Y Efesios capítulo número 4 y el versículo número 7 dice, a cada uno de nosotros es dada la gracia, un regalo. Entonces, en este contexto podemos decir que gracia es salvación, que gracia es que nosotros seamos aceptados por Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos. Eso es gracia en este contexto de Romanos capítulo número 5. Y eso trajo Cristo Jesús a la humanidad. Imagínense, el ser humano, un ser humano pecador, hallando gracia delante de Dios, es decir, siendo recibido, siendo aceptado, un favor inmerecido, algo que el ser humano desde luego no nos merecemos. Sin embargo, gracias a Cristo hemos encontrado gracia delante de Dios. Segundo elemento, justificación gratuita. La ley de Moisés nos impedía ser justificados, dice Hechos capítulo número 13 y el versículo número 33. Mas en él es justificado todo aquel que cree. Mas en Cristo Jesús es justificado todo aquel que cree. ¿Qué es la justificación? La justificación gratuita, estamos hablando de que nuestros pecados pasados, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados pasados ya no son tenidos en cuenta, son perdonados, son borrados nuestros pecados pasados. No importa a nosotros la vida que hayamos llevado, no importa los males que hayamos cometido, pero si nosotros en algún momento de nuestra vida abrimos nuestro corazón a aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Romanos 8:33 lo expresa de la siguiente manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién nos podrá acusar? Nuestros pecados pasados son perdonados. Elemento número 3. Don de la justicia. Las Sagradas Escrituras quieren para el ser humano no solamente el perdón de sus pasados pecados, sino que en su vida presente los seres humanos podamos reflejar la imagen de Cristo Jesús. Este acto de perdonar los pecados pasados y ser restaurados a la imagen de Cristo Jesús lo externa 1 Corintios capítulo número 9 y el versículo número 11. Habla de ciertos pecados que la iglesia de Corintios, ciertos hermanos de aquella época cometían, entre ellos la idolatría, lujuriosos, adúlteros, afeminados, los que se acuestan con hombres, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores. Esos pecados que llegaron a cometer dentro de la iglesia de aquellos tiempos, o más bien dicho, dentro de los hermanos de aquellos tiempos. Pero dice algo muy importante: y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos claramente que Dios quiere en nosotros restaurar su imagen. Es el don de la justicia. No solamente que seamos perdonados, sino que a través de nuestra vida nosotros podamos vivir justamente,
delante de Dios, haciendo las obras que Dios quiere que hagamos. Y este proceso se le llama santificación. Es llegar a ser justos. No solamente que nuestra vida pasada fue perdonada, sino en nuestra vida actual llegar a reflejar el carácter de nuestro Dios. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a hacer eso? La palabra de Dios es muy importante, su estudio de ella, la meditación en ella, interiorizarla en nosotros, llevarla a la práctica mediante la ayuda del Espíritu Santo, y en nuestra vida diaria se habrá a reflejar entonces la vida de Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús, los valores cristianos. Entonces, por eso hemos insistido mucho en la lectura de las Sagradas Escrituras. Este es el pan de vida. Esto es la nutrición, lo que nos alimenta espiritualmente. En Cristo Jesús encontramos una transformación en nuestras vidas. Cuando nosotros lo estudiamos a través de las Sagradas Escrituras, la imagen de Cristo Jesús se va reproduciendo en nosotros. De aquí la insistencia en estudiar, pasar tiempo en contacto con las Sagradas Escrituras. Y número 4, justificación que produce vida. La Biblia va más allá. Dice que que habremos de ser salvados, habremos de tener ciertas cualidades que se habrán de obtener por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, mire, Romanos capítulo número 2 y el versículo número 13 dice: porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Es decir, en la Biblia podemos hablar de dos tipos de justificación. Pudiéramos decirlo en este momento, la justificación inicial, que es un acto de ser declarados justos, pero también en el transcurso de vida que Dios nos regale desde una vez que fuimos justificados hasta que Dios nos permita tener vida, desarrollar el carácter de Cristo Jesús, desarrollarlo, esforzarnos en vivir la vida cristiana. Y cuando eso sucede, cuando nos esforzamos en vivir la vida cristiana, en buscar a Dios, en orar, en estudiar las Sagradas Escrituras, en asistir a la iglesia, cuando esos elementos se dan en nuestra vida, y no estoy hablando de salvación por obras, sino que simplemente es lo que la palabra de Dios nos está indicando, que nosotros debemos de hacer nuestra parte en buscar a Dios, en ser los discípulos de Cristo. Cuando eso sucede, entonces llega una justificación que produce vida. Por ejemplo, mire, aquí en Juan capítulo número 8 y el versículo número 31 y 32 lo expresa de esta manera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es justificación que produce vida, ser libres del pecado, ser libres de la esclavitud del pecado. Pero mire, vamos a ver todo el contexto de este pasaje para que vea cómo San Juan capítulo número 8 y el versículo 31 y 32 también nos muestra un proceso. Dice así: entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, esto es muy importante, lo que yo les decía, el estudio de las Sagradas Escrituras, permanecéis, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya esos judíos que les dirigió la palabra a Cristo Jesús ya habían creído en él, podríamos decir, ya eran sus discípulos. Pero Cristo Jesús hizo una distinción: seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, que el discipulado se llegó a completar en la vida de él, a través de la permanencia en la palabra de nuestro Dios. Entonces podemos ver también aquí una distinción entre discípulos y verdaderamente mis discípulos. Ustedes saben que muchos de momento siguieron a Cristo Jesús, sin embargo lo abandonaron. Entonces Cristo Jesús está diciendo que permanezcamos en su palabra y seremos verdaderamente sus discípulos. Y número 3, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es lo que hablo, de justificación que produce vida. De la siguiente manera también lo podemos explicar esto, la justificación que produce vida. Dice Mateo capítulo número 5 y el versículo número 20. Por lo tanto, os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, Dios está pidiendo justicia mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. En el caso de los escribas y fariseos era una justicia externa, algo que no estaba interiorizado. Sin embargo, Dios espera de nosotros, como discípulos de Él,
que en nosotros la justicia sea parte de nuestro ser. Es decir, ya una vez que hayamos sido lavados de nuestros pecados, la justificación inicial, e iniciemos ese proceso de santificación, al concluir ese proceso de santificación, que es un proceso de toda la vida, seamos hechos justos, reflejemos el carácter de Cristo Jesús. Y esto se logra, les repito e insisto, únicamente a través del estudio de las Sagradas Escrituras, a través de buscar a Dios diariamente. Si nosotros somos relajados en el estudio de la palabra de Dios, la palabra de Dios no se va a interiorizar en nosotros. Y es muy importante que se interiorice en nosotros, que guardemos sus enseñanzas y que vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y número 5, muchos serán hechos justos. Por la desobediencia de Adán, muchos fueron hechos pecadores, y lo vemos al día de hoy. Todos heredamos una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, por la obediencia de Cristo Jesús, muchos accederemos a la salvación. Y Apocalipsis capítulo número 7 y el versículo número 9 nos muestra una imagen de los redimidos, que dice que es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Dice así: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. A pesar de que muchos no aceptan la Escritura, muchos no aceptan llevar el yugo de Cristo Jesús, aún a pesar de ello, hay muchas personas que sí lo han hecho. Y esto es bueno, esto es reconfortante, porque allá en el cielo habremos de conocer a ese grupo de personas que, al igual que nosotros, lucharon, se esmeraron en seguir la vida cristiana. Y todo esto será gracias a lo que Cristo Jesús trajo a los seres humanos. Querido amigo, yo quiero invitarte a que tú te sumes a este grupo de los que habrán de ser salvos, no por obras, sino por la gracia de Cristo Jesús, por la lucha que decidimos luchar, esa lucha contra el pecado, esa lucha contra las tentaciones, por ese esfuerzo continuo que hagamos buscando a Dios en su palabra, esforzándonos. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Cristo ya vino a este mundo, vivió como ninguno de nosotros y murió la muerte que Él no merecía. A nosotros solamente nos resta aceptar y buscarle. San Juan capítulo número 1 y el versículo número 12 y el versículo número 13 nos habla acerca de que somos hechos hijos de Dios cuando nosotros creemos en Él. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Qué maravilloso es que nosotros podemos nacer de nuevo, como un hijo de Dios, creyendo en Él, aceptando su gracia, aceptando su sacrificio, recibiendo la justificación de nuestras faltas, de nuestros pecados pasados, esforzándonos, viviendo la vida cristiana, aceptando o recibiendo la justificación que produce vida y finalmente ser hechos hijos de Dios. Y miren, el último elemento es la vida eterna. Al derramar su sangre nos dio la oportunidad de vida eterna. Nosotros sabemos en todas las Sagradas Escrituras que la vida de la carne está en la sangre, como dice Levítico capítulo número 17 y el versículo número 11. Y Cristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y eso es posible por las riquezas de su gracia. Querido hermano, querido amigo, qué maravilloso saber que Cristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos acceder a la vida eterna. Todo lo que Cristo Jesús hizo únicamente trajo bendiciones para nosotros. No fue como el primer Adán, que el primer Adán introdujo desgracias a los seres humanos. Cristo introdujo únicamente bendiciones para cada uno de nosotros. Gracia abundante, justificación gratuita, don de la justicia, justificación que produce vida, muchos serán hechos justos y finalmente el don más maravilloso que es la vida eterna. Qué maravilloso que Cristo Jesús hizo todo esto en favor de nosotros.
Finalmente me gustaría mostrar una última diapositiva donde se muestra las desgracias que introdujo Adán contra las bendiciones que introdujo Cristo Jesús. Veamos esto último. Adán trajo pecado, Cristo trajo gracia. Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación. Por Adán, muchos fueron constituidos pecadores, por Cristo, muchos serán hechos justos. Adán fracasó en obediencia, y sin embargo Cristo Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Querido amigo, querido hermano, yo no sé si es la primera vez que estás escuchando este podcast, sin embargo aquí hemos insistido en aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Hemos tratado de mostrar la obra maravillosa de Cristo y en esta ocasión ruego a Dios que el propósito se cumpla, que nosotros podamos aceptar lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, podamos colocar nuestras vidas en sus manos y recibir cada una de estas bendiciones. Permítame hacer una oración para despedirnos. Eterno y buen Padre Celestial, gracias Señor por todo. Gracias Señor por Cristo Jesús. Gracias Señor por todas las bendiciones que trajo y ayúdenos a apropiarnos de cada una de ellas, Señor. De acuerdo a la situación en que nos encontramos, Señor, quizás algunos es la primera vez que escuchan de Cristo, quizás otros ya llevamos años escuchando de Él, pero ayúdenos a apropiarnos de esas bendiciones, Padre. Señor, te lo agradecemos. Gracias por darnos la oportunidad de poder hacer esta emisión de este podcast, La Biblia para ti. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Y si Dios nos permite, nos vemos para una edición más adelante. Esparcí